Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está? Bienvenidos, bienvenidas. Buen día, profe. ¿Cómo anda? ¿Quién más está faltando? No se olviden que estamos en una clase virtual, pero es una clase chicos y chicas. Hola, profe, buen día. Sáquense la gorrita, por favor. Matías, ponete la remera. ¿Qué les pasa? Disculpe, profe. ¿Se Disculpe, olvidaron de los disculpe, disculpe. modales? Estamos en clase chicos y chicas. En otra época los hubieran tildado de salvajes. Así por lo menos pensaban Sarmiento, Roca, Sáenz Peña, bueno, todos los ilustres de la generación del 80. Y a propósito, esto me da pie para presentarles el tema de hoy, la conquista del Chaco. Y para hablar de este tema, nuevamente convocamos al profesor Rubén Esteban Díaz para que nos explique este proceso de conquista y ocupación territorial de la zona del Chaco a partir de los años 1870 aproximadamente hasta 1917. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Una vez más, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Formosa, el territorio de Formosa no va a estar ajeno al proceso de ocupación del desierto, como le llamaban los de Buenos Aires, ¿no es cierto? Tanto en la Patagonia como en la región del Chaco. En la Patagonia con las expediciones de Roca, ¿no es cierto?, que trataron de incorporar, como se decían ellos, todo ese territorio a la actividad productiva, sacárselo para eso había que sacarlos a los indígenas, arrinconarlos. Y lo mismo ocurre acá en el territorio del Chaco con las expediciones de Victorica, Rostaño y demás, que se realizaron a partir de 1884 en adelante, ¿no? Fontana y los gobernadores de Formosa van a ser parte de ese proceso, que es innegable que contaban fundamentalmente con la resistencia de los aborígenes a que le quitaran su territorio. Es decir, ellos veían al militar o al blanco como un invasor de su territorio que venía a quitarle los pocos recursos con que ellos contaban y apropiarse de su territorio. Y por eso peleaban contra ellos. Es decir, no hay que pensar que peleaban porque eran salvajes, sino porque defendían lo suyo. Defendían algo que ellos por centurias habían considerado como su hábito natural y venían ahora a quitárselo. Encima, aparte de eso, los pocos aborígenes que se incorporaban al trabajo productivo, digamos en algún caso las cosechas, alguna zafra o en los obrajes, eran explotados. Eran explotados, se les pagaba una miseria, no tenían ningún tipo de asistencia, se morían en el medio del trabajo sin que nadie se les preocupara, ¿no? Frente a los intereses que representaba la oligarquía gobernante, los indígenas eran un obstáculo. Por lo tanto, aprovecharon el poder del Estado para marcarles la cancha, o mejor dicho, correrlos de la cancha para ocupar sus territorios y aprovechar incluso su mano de obra a través del trabajo forzoso. Y el aborigen era un obstáculo para el crecimiento, era un obstáculo, por eso lo que decíamos hace un momento, decíamos que primero fueron fortines los que existían en Formosa. ¿Por qué? Porque había que asegurar la presencia militar, ¿no? Había que tener seguridad para que un poblador pudiera dedicarse a la agricultura o a la ganadería sin el peligro que significaba, ¿no es cierto?, un ataque aborigen, como había ocurrido en otros lugares, por ejemplo en Santa Fe, en el sur del Chaco, ¿no es cierto? Permanentemente los aborígenes asediaban las poblaciones blancas o las misiones, quemaban lo que encontraban, porque estaban en ese proceso, el proceso que habían desatado los propios colonizadores, que era de limpiar el terreno, y el Estado Nacional se compromete a eso, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que llamaron conquista del desierto, no tan desierto, porque vivía población, los ancestros por siglos vivieron en estos lugares, pero significaba la presencia del blanco en reemplazo de la presencia del aborigen. Y el aborigen no estaba dispuesto a entregar su territorio gratuitamente, peleaba contra ellos.
Porque si miramos el mapa de la Argentina antes de la década del 80, es decir, los años 60, 70, es decir, los primeros gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, vamos a ver que era un territorio que tenía espacios vacíos, todo el Chaco, como ya he mencionado, desde el norte de Santa Fe hasta Bahía Negra, estaba despoblado de blanco, y toda la Patagonia. Así que quedaba del río Colorado hacia el norte y del río Salado del norte hacia el sur. Ese espacio central era lo que era la Argentina de aquel entonces. Y corríamos el riesgo de perder, por incursiones extranjeras, que alentaban inclusive a la resistencia del aborigen, cuando hablo ¿cómo es? Intereses extranjeros, me estoy refiriendo a Chile, por ejemplo, que Chile le compraba a los aborígenes araucanos o a los que venían de Chile, a los mapuches le compraba el ganado que ellos robaban en la pampa. O, por ejemplo, los gobiernos de Europa, como Inglaterra, Francia, que incursionaban permanentemente por el mar y ocuparon las Islas Malvinas y ocupaban las islas de la Orcada del Sur y toda, y la Patagonia misma, ¿no es cierto?, en manos de grandes extensiones de tierra, pero otorgadas a propietarios ingleses. Era imposible para un país que recién estaba en nacimiento tener la infraestructura necesaria para poder defender hasta el último pedazo de territorio. Entonces abandonaba el territorio. Por eso decíamos que todo el territorio del Chaco durante mucho tiempo fue prácticamente desatendido. Porque no era importante para el gobierno nacional el territorio del Chaco, porque ahí no había producción, no había pobladores. Había alguna que otra misión. Acá tuvimos la misión de Herradura, ¿no es cierto?, con el padre Dorisófer, por ejemplo, otra misión más al norte, y después las misiones que estaban ya en el Paraguay, y nada más. Y las pocas ciudades que se crearon, Concepción del Bermejo, por ejemplo, que se fundó en la región del Chaco, duró poco. Fue la única población que se fundó en el Chaco, en el territorio del Chaco región, ¿no? Porque todos estaban del otro lado del río. Todos estaban del otro lado del río. Hasta Santa Fe no había nada. Reconquista y Avellaneda se van a fundar, que son las ciudades más antiguas, se van a fundar en la misma época de Formosa, en 1878, con la ley Avellaneda, de colonización y territorial. Así que esa era la situación, ¿no? Y obviamente estos militares que gobernaban no estaban ajenos a las directivas del Estado Nacional, que les establecía que, aparte de la función administrativa de la gobernación o del territorio, tenían que cumplir con la función militar de realizar esta especie de limpieza étnica, ¿no es cierto?, para poder destinar el territorio al desarrollo y al crecimiento. Muchas gracias, profe. Muy clarito todo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Que tenga usted un buen día. Mira cómo te vengo a pescar. Marina, ¿dónde estás? Marina, ¿por qué pusiste una foto? Chicos, chicas, saben que si no están en cámara, tienen ausente. Sí, profe, disculpe, estoy acá. Por tu producción parece que te estás por ir al boliche. Sí, un ratito nomás, es que me estaba maquillando para la clase. Bueno, a ver, ¿alguien más puso una foto? No van a pretender después que las fotos respondan las preguntas del examen, ¿no? Bueno, todos con sus carpetas. Anoten todo que los voy a estar mirando, ¿eh? Bueno, chicos, ustedes saben que Formosa es una provincia relativamente joven. Y hay gente que conserva, viva en su memoria, los acontecimientos de los primeros tiempos. Una de ellas es la señora Mercedes Tumburús, viuda de Armando de Vite y la Serra, uno de los creadores del himno Marcha a Formosa. Ella es descendiente de uno de los primeros pobladores que se asentaron en nuestra ciudad. Hola, buen día, Mercedes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, estoy esperando tus preguntas. Muchas gracias por participar de nuestra clase. ¿Nos podría contar, por favor,
acerca de su abuelo en su condición de uno de los primeros pobladores de nuestra ciudad? Mis abuelitos, Pedro Tumburús, con sus hermanos, llegaron a Formosa a los 3 meses de fundada Formosa, que no fue fundada, según el acta que Jorge Fontana presentó al ministro Rispiur, es un acta de toma de posesión de las costas, porque cuando ellos vinieron ya habían habitantes acá en Formosa. Su marido, Armando de Avita y la Serra, además de haberle puesto letra al himno Marcha Formosa, fue un estudioso de la historia de Formosa. ¿Usted recuerda qué investigó sobre la fundación de Formosa? Armando, cuando iba a escribir el libro de historia, fue al Archivo Histórico Nacional. Acá decían que no había nada sobre Formosa. Y él allá, increíble la cantidad de carpetas que hay escritas sobre Formosa. Y entre ellas, él tuvo el permiso del ministro del Interior para entrar a las catacumbas del ministerio. Y tuvo en sus manos el legajo personal de Fontana. Fue el 8 de abril de 1879. Volviendo a su abuelo Mercedes, ¿qué le contó sobre la llegada a estas tierras? Y ellos eran jovencitos y estuvieron en inmigración, allí los embarcaron y le dijeron que los llevaban a Rosario. Pasaron Rosario y no quedaron allí. La embarcación siguió hasta llegar a Formosa. En ese entonces la tripulación se empezó a ponerse quejosa, ¿no? Llegaron a Formosa, le tiraron todas las cosas a la orilla y levantó ancla y se fue de nuevo el barco, como para que ellos no pudieran subir. Le dieron tiempo a bajar, tiraron todo y se fueron. Su abuelo, con sus hermanos, ¿de dónde vinieron? ¿Acaso les habían hecho alguna promesa? Ellos de Trieste. Ellos no traían, todos sí, eso traían herramientas de trabajo. Casi todos traían herramientas para trabajar. No, nadie le prometió nada. Mercedes, ¿y dónde se instalaron y cómo se fueron acomodando? Primero fueron a orillas del río, más que nada. Y de noche, dice que los hombres hacían fogatas para que los animales del bosque no ataquen a las personas. Después se fueron extendiendo hasta que él se ubicó en una manzana cercana a la fábrica de tanino y también traía rollizos de quebracho. Él tenía su obraje en Palo Santo. Ahí en algunos mapas figura obraje Tumburú. Gracias, Mercedes. Muchas gracias por participar de nuestra clase. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, en un momento nos volvemos a conectar. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Matías, Marina, el resto, por favor. Nos queda una entrevista más. Una entrevista muy importante que nos va a servir para completar la clase de hoy. Así que les pido presten mucha atención. Le damos la bienvenida al doctor Ignacio Telesca, profesor de la Universidad Nacional de Formosa, quien nos va a ilustrar sobre la población original de la ciudad de Formosa. Hola Fabián, ¿qué tal? Tanto tiempo, nos vemos de vuelta. Estamos estudiando con los chicos las diferentes corrientes migratorias que poblaron Formosa. Me gustaría que nos cuentes sobre la inmigración paraguaya en nuestro territorio. Bueno, es decir, eso tenemos que relacionarlo con lo que habíamos visto la vez pasada de la guerra. Es decir, tras la guerra de la Triple Alianza, ubiquémonos 1864 a 1870, tras esa guerra el Paraguay queda destruido, totalmente destruido. La población casi diezmada, fundamentalmente mujeres y personas mayores o niños,
donde la población activa, económicamente activa, era muy poca y de varones casi nada, habían todos fallecidos a causa de la guerra. Entonces el Paraguay queda destruido y una de las estrategias que tenía la población sobreviviente o estas nuevas generaciones que iban creciendo es mudarse, es decir, migrar. Una parte migró hacia el norte, hacia la zona de Carumbá, otra parte cruzó el Paraguay, el río Paraguay. Entonces, ahí cuando se funda Formosa, después de 1879, se nutre fundamentalmente de la población paraguaya. ¿Hay algún registro sobre esa inmigración? ¿Tal vez un censo? Cuando uno ve el censo de 1895, que es el segundo censo de la República Argentina, el primero se había hecho en 1869, pero el segundo censo sería el primero para Formosa, tenemos una población de más o menos unos 5.000 personas en toda lo que sería el territorio nacional de Formosa. Y es interesante que el 36,7% de la población era paraguaya, era nacida en Paraguay, lo cual nos habla de una gran importancia de la población paraguaya. Claro, cuando decimos población paraguaya tenemos que pensar en el idioma guaraní, tenemos que pensar en las costumbres, en la forma de comer, en la forma de tratarse, en la forma de organizar la familia, en la forma de trabajar la tierra, y eso es interesante, ¿no? El grupo siguiente, después del paraguayo extranjero, eran los italianos, que eran el 5%. Es decir, como para ver la diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Cuando uno piensa qué grupo extranjero se instaló en Formosa, bueno, fue el paraguayo. Y de hecho, y esto es muy interesante, porque en el censo de 1895, que si bien no se registran, no hay columnas para registrar a los indígenas, entonces pareciera que no hay indígenas, pero cuando uno va a las boletas censales se da cuenta que sí hay indígenas, que después no se registran como indígenas, se registran como formoseñas, pero si uno saca a los indígenas, que es un 10% de la población censada es indígena, dejando de lado la población indígena que vivía en el monte. Sí, el 10% de la población que vivía en las colonias era indígena. Entonces tenemos ese 10% indígena, un 36,7% paraguayo, tenemos un 38%, 39% argentino, ¿no? Entonces eso también nos habla que la relación argentino-paraguayo era de igual a igual. Entonces así se fue conformando el territorio nacional de Formosa hacia fines del siglo XIX, de acuerdo a los datos del censo de 1895. Gracias, Ignacio, una vez más. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, siguen todos conectados. ¿Qué les pareció? Muy bien. Bueno, quiero que presten mucha atención porque ahora tenemos la última entrevista. Luciano, ¿con quién estás? Disculpe, profe, estaba con mi novia. ¿Cómo que estás con tu novia, Luciano? No podés estar con tu novia en clase, por favor. No, Luciano, no podés. Estamos en clase, por favor. Bueno, muy bien. Ahora quiero que presten mucha atención porque ya está conectado con nosotros nuestro próximo invitado. Quiero que registren todo porque voy a preguntar todo lo que se diga aquí en el examen. Muy bien. Le damos la bienvenida al historiador Julio Ortiz. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, bien, bien. Acá piloteándola con el tema de la pandemia. Hoy vamos a hablar, profe, sobre los primeros gobernadores del territorio nacional del Gran Chaco y en particular de una anécdota. El primer gobernador fue Julio de Bedia y la capital de la gobernación se estableció en Villa Occidental en 1872. En 1875 ocupa su lugar el coronel Napoleón Uriburu, siguiéndole Pantaleón Gómez, que llegó a batirse en duelo con su sucesor Lucio B. Mansilla. ¿Por qué llegan a ese extremo? Pantaleón Gómez se encuentra con una comunicación del Ministerio del Interior solicitando que baje a Buenos Aires, en donde se le iban a dar directivas nuevas. Pantaleón Gómez obedece esa medida y se va a Buenos Aires, pero allí curiosamente
lo hacen esperar un mes, 2 meses, 3 meses y no lo atienden. En ese interín se entera que había sido designado en su lugar Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla había solicitado ese cargo porque se había enterado con un amigo de que había unas islas, partes del Paraguay que tenían vetas de oro, y entonces se entusiasma con eso y pide se lo designe gobernador. Pantaleón Gómez queda con mucha rabia, se dedica al periodismo, va a escribir en un periódico afín a Domingo Faustino Sarmiento, y traban una gran amistad entre ellos. Hasta que Pantaleón Gómez, que siempre quedó con la inquina de el desalojo de la Casa de Gobierno, porque según él no fue correcto, inicia una serie de comentarios en un diario de Buenos Aires en contra de Mansilla. Y Mansilla tolera hasta que por ahí sale una nota bastante ofensiva en donde Mansilla designa personas que los reten a Pantaleón Gómez a duelo. Pantaleón Gómez acepta y se inicia los trámites para realizar el duelo. Pantaleón Gómez era un escribano, Mansilla era un militar, y eligen las armas. Y en realidad Pantaleón Gómez, casi toda la elección, fue tolerante. La hizo Mansilla con armas de fuego, eligió el lugar en los bosques de Palermo, designaron sus padrinos, y ante un grupo no muy poblado de gente, efectuaron el duelo. Allí Pantaleón Gómez dispara el primer tiro, pero dispara lejos de la humanidad de Mansilla. Y Mansilla dispara al corazón de Pantaleón Gómez. Así muere Pantaleón Gómez, en manos de Mansilla. Ambos habían sido gobernadores de esta parte del territorio, y Pantaleón Gómez reconoce la hombría de bien de Mansilla, y Mansilla también reconoce la hombría de bien de Pantaleón, y ambos, llorando, finalizan el duelo y Pantaleón Gómez queda muerto. Con el tiempo, una de las localidades del interior de la provincia de Formosa recibe el nombre de Lucio B. Mansilla, y en Formosa, una de las principales avenidas, el de Pantaleón Gómez. Justo, ¿eh? La que termina en el cementerio. Claro, sí. Cierto, muy interesante tu acotación. Bueno, hasta aquí llegamos. Muy interesante la clase de hoy, ¿eh? Con mucho contenido. Espero hayan tomado nota debidamente de esta última entrevista, porque vamos a utilizar todos estos datos para la próxima clase. Querido profesor, muchas gracias por su tiempo y su predisposición. Chicos, nos vemos a la próxima. Hasta luego.